Amados hermanos y hermanas, les saludo con la paz del Señor en esta tarde. Voy a pedirles por favor que puedan abrir sus Biblias en el libro de Salmo, capítulo 81. Vamos a dirigirnos a este texto. Salmo capítulo 81. Y vamos a dar una lectura, hermanos, todo el capítulo, puesto que el sermón, hermanos, va a estar enfocado en todo el capítulo. Capítulo 81. Y vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Dice así el Salmo 81. Al músico principal sobre Gitit, Salmo de Asaf. Cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra. Al Dios de Jacob aclamad con júbilo. Entonad canción y tañed el pandero, el arpa deliciosa y el salterio. Tocad la trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. Porque estatuto es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob. Lo constituyó como testimonio en José cuando salió por la tierra de Egipto. Oí lenguaje que no entendía. Aparté su hombro de debajo de la carga. Sus manos fueron descargadas de los cestos. En la calamidad clamaste y yo te libré, te respondí en lo secreto del trueno, te probé junto a las aguas de Meribá. Oye, pueblo mío, y te amonestaré. Israel, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé por tanto en la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo, y con miel de la peña les saciaría. Palabra del Señor. Este salmo, hermanos, es un salmo de cántico, es un salmo de adoración al Señor. De ahí, hermanos, el título del sermón: entonad canción al Dios vivo. Lo que yo trato en esta tarde, hermanos, es poder, por medio de la palabra del Señor, todos nosotros podamos adorarle a Él con nuestra alma y mente y corazón, con todo nuestro ser, por las grandes maravillas que el Señor ha hecho. Y no solamente por aquellas cosas que el Señor nos da, cosas materiales, sino por aquella obra que Jesús ha hecho en nuestras vidas, porque Él ha transformado nuestras vidas. Hay una pequeña historia que sucedió en Escocia. Un ministro de Escocia tenía en su congregación una anciana muy pobre que tenía el hábito de decir: bendito sea el Señor, amén, cada cuando el predicador decía algo destacado. Y esto le molestaba mucho a aquel ministro, y le dijo en una ocasión el pastor a la hermanita que siempre expresaba estas palabras, le decía: ¿sabe, hermana Elizabeth? Se llamaba hermana Elizabeth por casualidad, que cuando usted dice bendito sea el Señor durante el sermón, interrumpe mis pensamientos, me perjudica a veces, me vuela mi mente. Si no lo hace, dice este ministro, si no lo hace durante todo este año, yo le voy a regalar un par de frazadas nuevas. La hermana Elizabeth, esa abuelita, era pobre. Entonces esta hermana muy pobre dice, escucha la oferta y le parece que es buena oferta, está bien. Entonces la hermana hizo lo que pudo para ganársela estas frazadas nuevas. Permaneció quieta, no dijo nada durante los sermones que escuchaba. Hizo todo lo posible para querer ganarse estas frazadas. Domingo tras domingo ella estaba muy quieta. Pero un día un pastor visitante a esta iglesia a predicar. Era un hombre cuyo corazón, hermanos, rebosaba el gozo de la salvación. Y a medida que este hombre predicaba acerca del perdón del pecado y de todas las bendiciones que venían,
Entonces, la visión de las frazadas prometidas comenzaba a desvanecerse, mientras que el gozo de la salvación aumentaba. Al fin, esta hermanita, abuelita, no pudo contenerse más y se levantó diciendo con una voz en cuello: frazadas o no frazadas, aleluya, gloria sea al Señor. Cuando pensamos, hermanos, en las maravillas de Dios, cuando pensamos, hermanos, en la obra de Dios, en lo que Él ha hecho por nosotros, nuestro corazón, nuestro ser se llena de gran gozo, y nuestra reacción natural es querer alabar a Dios por lo que Dios ha hecho y hace por nosotros. Es justamente eso, hermanos, lo que el Salmo 81 nos va a enseñar a nosotros como hijos suyos. Este salmo se cantaba en la fiesta de los tabernáculos. Es un salmo de alabanza, de adoración al Dios viviente por todas las cosechas que se realizaban en aquella época. El pueblo fue llamado en ese tiempo de la cosecha para recordar su liberación de la tierra de Egipto, y cómo Dios estaba con ellos a través del desierto, dándole siempre comida, pan a su pueblo, sustentando a su pueblo. Entonces Dios hace ese llamado a este pueblo a adorarle, a adorar al Señor, a adorar al Dios de Israel, al Dios de Jacob. Y asimismo también hace llamado a recordar, a hacer memoria de los actos redentores que ellos pudieron recibir. Pero no solamente eso, sino también recordarles que este pueblo de Israel, a quien Dios había sacado, en muchas ocasiones desobedecía la voz de Dios, en muchas ocasiones no hacían la voluntad de Dios, y de ahí viene el arrepentimiento. Hace el llamado al arrepentimiento. Hermanos, la alabanza a Dios, la adoración a Dios, no solamente es un acto donde venimos a este lugar, nos sentamos, cantamos, expresamos con nuestros labios algunas palabras, algunas frases, sino la adoración también implica el hecho de recordar lo que el Señor ha hecho por mí, y asimismo también implica el hecho de reconocer qué tipo de persona soy delante de Él, y pedir perdón de todos mis pecados. Por eso el salmista va a decir: entonen canción al Dios vivo. Del verso 1 al verso 5 del capítulo 81 vemos ese llamado específicamente en esta fiesta de los tabernáculos, como mencionaba hace un momento. Fíjense el verso 3, donde dice: es el inicio de la fiesta. El capítulo 81 verso 3 hace referencia a esta fiesta de los tabernáculos, en la que el pueblo de Dios se reunía durante 7 días en Jerusalén, y moraban en tiendas para recordar los años que pasaron como peregrinos en el desierto. Recordaban todo aquello, las tantas proezas que el Señor ha hecho, tanta misericordia, tanta gracia derramada sobre nuestras vidas. Durante estos años ellos debían recordar la manera que Dios les proveyó abundantemente a ellos. De manera que esta fiesta era una celebración gozosa y llena de júbilo. Entonces el salmista exhorta al pueblo a adorar con gozo, a cantar con alegría a Dios, quien era su fortaleza. Hermanos, a través de estos versos, de estos primeros versículos, nosotros tenemos aún muchas razones más para poder cantarle, para poder adorarle. Cuando hace referencia al Antiguo Testamento, estos 3 primeros versículos, hace referencia específicamente a las cosas materiales, cómo ellos pudieron comer, cómo ellos fueron sacados de la tierra de Egipto. Pero cuando nosotros nos trasladamos al Nuevo Testamento y recordamos nuestra vida, examinamos nuestra vida, hermanos, la alegría es aún más. Nuestra redención ha sido más gloriosa, porque el Señor no solamente nos ha dado cosas materiales, sino que el Señor nos ha dado vida eterna en Cristo. Tenemos entonces esa ordenanza del Señor de congregarnos, pero al mismo tiempo también de adorarle. Hermanos, en estos primeros versículos, Dios convoca a su pueblo a adorarle a Él, a adorarle a Dios,
¿Acaso eso no es increíble, que Dios pueda convocar a un pueblo a adorarle a Él? Es como esto. Imagínense por un momento que llega a tus manos una invitación, una carta de invitación del señor presidente. Tal vez algunos no son tan fanáticos de la política del presidente. No sé, alguien que tú quisieras conocer, lo anhelas verlo, no sé, estrechar su mano. Ponte a pensar que te llega una carta de invitación de esa persona y dice: fulanito de tal, estás invitado a esta tremenda reunión, a esta reunión tan grande, majestuosa. Estás invitado. ¿Cuál sería tu reacción? Por lo menos en mi caso, hermano, si el señor presidente me manda una invitación, una carta de invitación, wow. No llega la invitación a todas las personas, a unas personas en particular, específicas, a personas que tal vez él conoce. De esa misma manera es que Dios está haciendo esta invitación, convocando a su pueblo a adorarle a Él. ¿Y con qué actitud entonces nosotros respondemos a esta convocatoria? Dios nos ha convocado este día, estar en su casa, poder escuchar su palabra y adorarle a Él. La pregunta entonces viene: ¿disfrutas tú de cada parte del servicio de este día? ¿Tú estás disfrutando de este día? De todo lo que hemos hecho desde el principio hasta el final, ¿tú lo disfrutas? Muchas veces no, muchas veces, hermanos, a veces lo digo siempre, puede que nuestro cuerpo esté aquí, mi cuerpo puede que esté aquí, pero mi mente esté en otro lugar. Pasa eso. Y si tenemos esa actitud, hermanos, entonces no estamos adorando a Dios. No estamos haciendo caso a esta convocatoria que el Señor ha hecho para con su pueblo. Y hermanos, una de las cosas de las que nos esforzamos en la congregación es asegurarnos de que todo lo que hacemos sea conforme a la palabra de Dios. Hermanos, desde el principio, desde la oración, la dirección, los anuncios, todo lo que tú ves en este día, el grupo de los hermanos que están a cargo de estos ministerios, nos encargamos de que todo eso esté acorde a la palabra del Señor y eso pueda atraer a adorar al Señor. Hermanos, ustedes han visto durante estos meses algunos cambios, tal vez aquí adelante. Esos cambios, hermanos, son con el fin de que cada uno de nosotros esté aún más concentrado quién es Dios y adorarle, rendirle la gloria solamente a Él. Por eso, hermanos, Salmo 81 verso 4, fíjense lo que dice: porque estatuto es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob, lo constituyó como testimonio en José cuando salió por la tierra de Egipto. El salmista, hermanos, no solo nos habla aquí de ofrecer a Dios adoración con gozo, sino que también nos enseña que la adoración es un deber, es una orden que debemos cumplirla con gozo. Y en nuestra mente esto podría no encajar, porque naturalmente a nosotros no nos gusta recibir órdenes. Rehusamos la autoridad y nos cuesta entender cómo una obligación puede al mismo tiempo ser un deleite. Parece algo paradójico. Una obligación al mismo tiempo deleite. Pero la adoración es así. Dios lo ha ordenado, Dios ha dicho que debemos adorar. Es un deber, es una obligación, pero al mismo tiempo también es un deleite. Lo hacemos con mucho gozo y con mucha alegría. Es como un trabajo, hermanos. Todos los que están acá, hermanos, supongo que todos trabajan. Estoy seguro que todos trabajan. ¿Te gusta tu trabajo? ¿Te gusta tu trabajo? Por ejemplo, voy a comentar algo de mí. Algunos saben que muchas veces yo viajo con el camión de mi papá, a veces viajo. Hermanos, el primer viaje, el segundo viaje,
fue algo bonito porque tú conoces los lugares, eso es lindo, viajar, comes, haces todo. Pero cuando ya es algo continuo, ya es cada vez la misma rutina, rutina, uno se cansa, pero cada vez lo mismo. Y no hay deleite, no hay gozo a veces, porque es cansador. Yo estoy seguro, hermanos, si yo les propongo a que dejen sus trabajos, porque yo les voy a dar la plata, ya no necesitan plata, porque generalmente trabajamos para conseguir bienes, ingresos, para sostener a nuestra familia. Si yo les propongo, hermanos, de que ya no trabajen, yo les voy a dar toda la plata, probablemente muchos acepten esa propuesta, porque el hecho de trabajar es duro, es fuerte, es un deber, es una obligación. Pero sé, hermanos, que muchos también, así como es una obligación el hecho de trabajar, también me deleito, lo hago con mucho gozo, sabiendo que todo lo que yo estoy haciendo es con un fin bueno, es con un propósito bueno. De esa misma manera también nos invita a pensar con respecto a la adoración. Si bien es un deber, es una obligación, pero al mismo tiempo también es un deleite, porque tiene un fin y un propósito bueno, que es la gloria de Dios. No es para mi gloria, y lo estoy haciendo también con una buena causa, no es una causa cualquiera. Yo entiendo lo que el Señor ha hecho por mi vida. Yo entiendo lo que Él ha hecho en el pasado por mi vida. Por tanto, el Señor me ordena hacer esto y lo hago con mucho gozo y deleite. Hermanos, como criaturas hechas por Dios, le debemos adoración a nuestro Dios. Tenemos esa responsabilidad, hermanos, de atribuirle a Él toda la gloria, a su nombre, de manera voluntaria, libremente, solamente a Él. El Salmo 81 verso 5, Dios les está recordando a los hijos de Israel cómo estuvo allí para ellos en Egipto y cómo los sacó de esta tierra. Ellos deben entonces adorar, además recordando esa redención de parte de Jehová. Hermanos, adorar a Dios por lo que Él es y por lo que Él ha hecho a favor de nosotros es un deleite y es un gozo. Es un gozo. En uno de los pasajes donde el pueblo de Dios había fallado, viene la amonestación al pueblo en Isaías 1, verso 10 al 20. No vayan allá. Israel, hermanos, estaba comprometido a cumplir las órdenes de Dios, pero no había deleite en Dios. No vivían para Jehová. El pueblo se había acostumbrado a Dios con los labios, pero sus vidas decían que no adoraban a Dios. Y viene la amonestación al pueblo. Hermanos, según la Biblia, adorar a Dios es responder a todo lo que Él es, con todo lo que nosotros somos y tenemos. Adorarle al Señor, adorarle a nuestro Dios, es responderle a Él con todo lo que nosotros somos y tenemos. Cuando adoramos, hermanos, no estamos haciendo algo en un vacío, estamos respondiendo a algo. ¿A qué? ¿A qué estamos respondiendo? Pues a Dios, a todo lo que nos enseña su palabra acerca de Él. Y hacemos eso, hermanos, con todo lo que somos y con todo lo que tenemos. Por ejemplo, hay algunos ejemplos en el Antiguo Testamento, hermanos. En Génesis capítulo 22, verso 5, Abraham subiendo al monte Moriah para adorar al Señor, ofreciéndole a su hijo Isaac en holocausto. Abraham adoró al Señor con todo lo que tenía. Abraham no tuvo la iniciativa de que, a ver, voy a adorarle con mi hijo, le voy a hacer un sacrificio. No, Abraham simplemente estaba obedeciendo a lo que Dios le había dicho. Abraham, ofréceme a tu hijo en holocausto. Abraham, dispuesto a adorarle, llevó de muy mañana. Entonces fue al monte Moriah a adorarle con el holocausto de su hijo.
En Miqueas se nos enseña que adorar, hermanos, es hacer justicia, amar misericordia y humillarse delante de Dios. Y el apóstol Pablo en Romanos enseñó que la adoración, hermanos, es que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. La adoración, hermanos, es más que lo que hacemos solamente en la iglesia, un servicio. La adoración implica, hermanos, todo lo que hacemos todos los días de nuestra vida. Todos los días de nuestra vida. A pesar de las cosas que sucedan, a pesar de los obstáculos que se presentan en nuestra vida, hermanos, un verdadero adorador es que lo hace con todo lo que él es y con todo lo que tiene, porque está respondiendo a lo que Dios ha enseñado en su palabra. No solamente es un canto dentro de la casa de Dios, va aún mucho más allá. Por eso este salmo nos llama a poder estar conscientes de esta verdad. Adoren, canten al Dios, entonen canción al Dios vivo. Dios está vivo. Dios está vivo. Y Él está escuchando. Y el Salmo utiliza, hermanos, muchos instrumentos en la adoración. Y eso implica, hermanos, hacerlo con todo lo que tenemos, hacerlo con todo lo que somos, con todo nuestro ser, con todo lo que está a nuestro alcance. Y de esa manera adorarle. Pero, hermanos, la adoración al Señor, el hecho de cantarle, alabarle su nombre, es aún más intenso cuando nosotros recordamos, cuando nosotros hacemos memoria de los actos redentores de Dios. La adoración es aún más intenso. Eso nos enseña del verso 6 al verso 10 de nuestras Biblias. Dios está hablando en estos versículos, hermanos, haciendo referencia a todos esos actos redentores y en su paciencia, en su provisión que tuvo para con su pueblo. Dios siempre respondió, hermanos, al clamor de su pueblo, siempre. También los puso a prueba en el desierto para ver si ellos creían en su providencia o no. No hubo un momento, hermanos, donde Dios dejó a su pueblo. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y no tenían comida, empezaron a cuestionar el pueblo de Israel. ¿Recuerdan la historia? Nosotros no tenemos comida, no tenemos carne. Allá en Egipto comíamos mejor que aquí. Y ellos decían, mejor vámonos, volveremos allá. Cuando el pueblo decía estas palabras, aún allí Dios estuvo presente, dándoles el pan de cada día, dándoles la comida y al mismo tiempo también probándoles a ellos. Fíjense lo que dice el verso 8 para adelante. Oye, pueblo mío, y te amonestaré, Israel, si me oyeres. No habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Dios, a través de este salmo, recuerda al pueblo de que hay un solo Dios. Hay un solo Dios que puede saciar al hombre. Hay uno solo. Pero también viene la advertencia de que no debemos inclinarnos a otros dioses. Cuando el pueblo de Dios, hermanos, se reunía en Jerusalén para esta fiesta de los tabernáculos, al final de estos 7 días de fiesta, se leía la ley de Dios para recordar no solo la providencia de Dios sobre ellos, sino también que la ley de Dios que se había dado en el Sinaí, para hacer memoria de los mandamientos de Dios. Y este versículo resume de manera muy breve el primer mandamiento de Dios a su pueblo. Recuerden en Éxodo capítulo 20 de que no tendrás dioses ajenos delante de mí. Hay un solo Dios. La pregunta es, ¿cuáles eran esos deberes? ¿Qué deberes se exigen
en este primer mandamiento. Los deberes exigidos, hermanos, en este primer mandamiento son el hecho de reconocer que hay un solo Dios, el único Dios y verdadero, y que es nuestro Dios. Y debemos adoración, debemos glorificarle a Él como nuestro Dios. ¿Cómo? Pensando en Él, meditando en Él, recordándole a Él, estimándole altamente a Él, honrándole a Él, escogiéndole a Él, amándole a Él por sobre todas las cosas, deseándole a Él, temiéndole, creyéndole a Él, confiando en Él, esperándole a Él, gozándose en Él, siendo celosos por Él, dándole toda alabanza y agradecimiento y rindiéndose a Él en obediencia. Esas eran las exigencias de este primer mandamiento. Y el salmista hace memoria de esta gran verdad, porque cuando uno hace memoria de esta verdad, entonces reconoce quién es Dios y quién es el hombre, y de esa manera la alabanza es aún más intensa, la adoración es aún más intensa. Yo tengo un solo Dios, yo tengo un solo creador, yo me debo a Él, solo a Él. Por tanto, la alabanza, la adoración solamente sea para Él. ¿Y cuáles son los pecados que se prohíben en este primer mandamiento? Pues los pecados que se prohíben en este primer mandamiento son la idolatría, por supuesto, porque hay un solo Dios, no puedes tener muchos dioses. El no confesarle a Él como Dios, el hecho de olvidarle, las herejías, la dureza de corazón, menospreciar a Dios, negar a Dios, el descontento de Él, son algunos de los pecados que se prohíben en este primer mandamiento. Hermanos, cuando nosotros dudamos de Dios, cuando nosotros desconfiamos de Dios, simplemente estamos diciendo que yo no doy gloria a Dios, no adoro a Él, sino a otras cosas. Puede que sea a mí mismo, o puede que sea a mis cosas materiales, a algunas cosas que yo tengo. De ahí entonces el salmista hace recuerdo este mandamiento. Es necesario que puedas recordar, es necesario que puedas traer a la memoria este mandamiento para que tu adoración y tu alabanza sea aún más intensa, porque de lo contrario la adoración será a otra cosa menos a Dios, menos a Dios. Por eso un teólogo decía lo siguiente: los cristianos están llamados a persuadir a otros, incluidos muchos dentro de las iglesias, de que nuestro primer deber como seres humanos es honrar y venerar al único Dios verdadero, y que sin la adoración de Dios la sociedad se desintegra. Decía también: solo Dios puede dar un propósito final a nuestras vidas y dirección a nuestra sociedad. El primer mandamiento no es solo un texto para memorizar en la clase de escuela dominical, es la base teológica de una sociedad justa y humana. Este primer mandamiento que hace referencia en Salmo 81, no solamente es un versículo para que lo memorices, es un versículo, es un mandamiento que va a cumplir con esa función de base fundamental para que tú puedas adorar al Señor, para que tú seas consciente de quién es Dios y quién soy yo. Esto es, hermanos, lo que el pueblo de Dios debería haber hecho, y tenía que hacer esto. Y no solamente el pueblo del Antiguo Testamento, sino también nosotros. El problema, hermanos, de nuestro tiempo no es que el mundo no conozca a Dios. ¿Saben? Muchas veces nosotros cuestionamos y nos preguntamos por qué la sociedad está así, por qué la sociedad a veces niega a Dios, no quiere escuchar el Evangelio, resiste al Evangelio, a Cristo. ¿Por qué la sociedad está así?
El problema, hermanos, no es que no conozcan a Dios ellos. El problema es que el pueblo de Dios no conoce a Dios, o al menos actúa como si no lo conociera. Nosotros somos los primeros responsables de cómo está la sociedad, porque hay muchos cristianos, muchos, así como el pueblo de Israel se olvidaba de quién era Dios y actuaba como si no tuviesen Dios, como si no hubiese alguien que está por sobre todas las cosas. Muchas veces también actuamos de esa manera. En lugar de adorar al verdadero Dios de la Biblia, y solamente a Él, los cristianos parecen estar adorando a los dioses de la cultura secular, a los dioses de la riqueza, el placer, la fama, el estatus y muchas otras cosas más. Solo es esta pregunta. Entre la semana, ¿en qué piensas frecuentemente? ¿En qué piensas frecuentemente entre la semana? Llega el lunes, en la mañana ya estoy despertando. Incluso esto a veces me pasa a mí. Cuando despertamos, ¿qué es lo primero que hacemos, hermanos? Despertamos y esto no tiene que faltar del lado de la cabecera. Lo primero que hacemos muchas veces es revisar el celular si ha llegado un mensaje o no ha llegado el mensaje. Lo primero que hacemos muchas veces, hermanos, es ahora el trabajo. Lo primero es eso. Y a veces toda la semana es así. Mi pensamiento está solo en eso, en el trabajo. ¿Y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Eso, hermanos, es una lección para nosotros y nos llama a examinarnos. ¿Realmente yo estoy adorando a Dios con todo lo que soy yo y con todo lo que yo tengo, con todo lo que el Señor me ha dado? ¿Realmente yo le estoy adorando a Él? Alguien dijo, hermanos, que el cristianismo se ha convertido en una forma de entretenimiento dominical, en un grupo de presión política, un proceso de recuperación de 12 pasos. Algo así se ha convertido el cristianismo, que tú vas a la iglesia, te dan tips para que tú vivas tu vida cristiana, algunos tips, unos pasos, en lugar de una comunión íntima con el Señor, con Dios. Este salmo, hermanos, nos recuerda cómo Dios nos pide que le amemos, que confiemos en Él y que lo adoremos solamente a Él. Pregunta, hermano, y también para mí, como hijos de Dios, como escogidos de Dios, tantas verdades que podríamos decir de lo que el Señor ha hecho por nosotros. Pregunta: ¿hemos fallado en nuestra adoración, en la adoración a Dios? ¿O es que estamos hasta el momento perfectos en la adoración? Yo estoy seguro, hermanos, que hemos fallado. Yo estoy consciente que hemos fallado delante de Dios en la adoración. ¿Esto por qué? Porque muchas veces nuestra mente está enfocado en mis cosas, de mí, porque yo estoy preocupado más por lo que yo voy a hacer aquí en la sociedad, por lo que yo voy a tener y voy a conseguir aquí en la sociedad. Cada uno de nosotros nos amamos tanto a nosotros que olvidamos a Dios. Hay un mandamiento de parte de Dios para su pueblo. Parece ser, hermano, algo sencillo, pero realmente es muy, muy profundo y difícil de hacerlo. Y esto lo mencionaba el pastor Sugel. Hay un mandamiento sencillo: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Ama a Dios con todo tu ser, ámalo. La pregunta es, entonces, ¿yo realmente estoy amando a Dios con todo lo que soy yo? ¿Realmente yo le amo a Él? La respuesta a eso es, hermanos, todo lo contrario.
yo me amo más bien a mí mismo con todo mi alma, con todo mi ser, con todas mis fuerzas, porque entre la semana todo lo que yo hago es simplemente para mi propio beneficio, solamente para mí. Yo me amo tanto, tanto, que me he olvidado de Él, que me he olvidado incluso de este primer mandamiento, que solamente a Él yo debo adorar, solamente a Dios. Hermanos, cuando nosotros recordemos y hagamos memoria de este mandamiento, nuestra adoración, el hecho de entonar canción al Dios vivo, va a ser aún más intenso y va a ser real en nuestras vidas, y lo vamos a hacer con mucho gozo y mucho deleite, más allá del deber, más allá de la obligación. Yo sé que como personas humanas no nos gusta el hecho de que nos obliguen, nos den órdenes, no nos gusta. Pero más allá de todo eso, cuando estamos conscientes de esta verdad, la adoración será algo natural, fluirá de manera natural al Dios vivo. Pero hermanos, sabemos nuestra condición, y el pueblo de Dios sabe su condición, sabe qué tipo de pueblo era. Conocemos, hermanos, a través del Nuevo Testamento qué tipo de pueblo era. No era un pueblo perfecto, no era un pueblo que sin mancha, que nunca había cometido pecado. No, era un pueblo que pecaba constantemente, pero el Señor una vez más llama al arrepentimiento. Del verso 11 para adelante, hermanos, podemos encontrar estas verdades. Dice de la siguiente manera: pero mi pueblo no oyó mi voz, Israel no me quiso a mí. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. El salmista nos muestra la ingratitud de Israel en contraste con la disposición que Dios mostraba para perdonarles a ellos. La disposición de Dios para perdonar, hermanos, sus pecados. Dios los había llamado a escuchar su voz, así como también nos llama a nosotros, así como nos ha convocado a nosotros hoy día para escuchar su voz. Pero el pueblo, hermano, rehúsa escuchar, rehúsa obedecer. ¿Y cuál es la consecuencia? ¿Cuál es el juicio cuando el pueblo de Dios rehúsa escuchar la voz de Dios? Dice verso 12: los dejé por tanto a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Hermanos, esto nos recuerda a algo que el apóstol Pablo había dicho en Romanos capítulo 1 verso 24. Cuando las personas, hermanos, eligen su propio camino, cuando deciden desobedecer a la voz de Dios, a la voz del Señor, son entregados en sus propios caminos. Dios les dice: está bien, háganlo a su manera, háganlo. Y hermanos, y ese es el peor juicio que uno puede recibir. ¿Sabían? Es el peor juicio que uno puede recibir, el hecho de que Dios nos diga: está bien, sigan su camino, hagan como bien les parece, háganlo. Es una bendición, hermanos. Es una bendición que Dios nos refrene del pecado con una circunstancia que Él permite. Es una bendición que el Señor nos refrene del pecado a través de una disciplina eclesial. Es una bendición. Es una bendición que el Señor pueda refrenar nuestro pecado a través de una amonestación de parte de algún otro hermano. Es una bendición. Pero ser entregados a los deseos de nuestro propio corazón es el más profundo y duro de los juicios de Dios. Y sin embargo, en este pasaje el Señor nos dice:
en términos indudables que Él anhela perdonar y bendecir a su pueblo. Cuando el pueblo rehúsa y no quiere escuchar, y el Señor dice, está bien, háganlos, pero aún todavía ahí está permaneciendo ese corazón del Señor de perdonar y bendecir a su pueblo. Aún así, hermanos, muchas veces nosotros no hacemos caso, así como el pueblo de Israel no hacía caso. No hacía caso. Y por esta desobediencia, hermanos, tantas pruebas que ellos han pasado, tantas dificultades. Los adversarios hubiesen caído de una en sus manos si tan solo hubiesen obedecido a la voz de Dios. Pero no lo hicieron, no lo hicieron. Querían caminar con sus propios consejos de ellos mismos. Si tan solo hubieran oído mi voz. Detrás de todas estas palabras del verso 13 al 16 está ese deseo de perdonar y bendecir a su pueblo. Dios está diciendo a su pueblo, a aquella persona que se pregunta de la siguiente manera: si me arrepiento, ¿puedo realmente esperar que el Señor me perdone? A pesar de lo que he hecho, a pesar del tipo de persona que soy yo. Y antes de que el pensamiento pueda entrar en la mente del pecador, el Señor está asegurando, es mi deseo. El Señor está diciendo, es mi deseo más profundo mostrar misericordia. Es mi mayor anhelo bendecir. Es mi delicia recibir a los pecadores que se han apartado de sus caminos. Pero si tú no te vuelves a mí, habrá castigo eterno. Pero si te vuelves, te aseguro que te perdonaré y te bendeciré. Hermanos, el pueblo de Israel, como mencioné ya varias veces, había pecado varias veces, de muchas maneras. Dios tenía, hermanos, todas las razones para dejarlo y abandonarlo y no estar con su pueblo, no estar con ellos. Pero como bien dice la palabra del Señor, que mayor es su gracia que su ira, entonces Él decide estar con su pueblo. Él tiene el deseo de perdonar y bendecir a su pueblo. Y esto, hermanos, trae memoria un texto muy hermoso en el Antiguo Testamento de Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14, donde dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y si se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Sanaré su tierra. El Señor quiere que te arrepientas de tus pecados, así como el Señor deseaba que su pueblo se arrepienta de sus pecados. Solo así, hermanos, podían ellos acercarse delante de Dios y entonar canción al Dios vivo. ¿Saben, hermanos? Una de las cosas de las que nos obstaculiza el hecho de poder adorar y glorificar el santo nombre de Dios es el pecado. Es el pecado. Así como también lo es en la oración. Una de las cosas que nos obstaculiza a orar a Dios es el pecado. Y una de las cosas que nos obstaculiza a adorar con todo nuestro ser al Dios vivo es nuestro pecado. Es el pecado. Porque no tenemos la cara para presentarnos delante de Dios. A veces nos sentimos así. Sentimos que somos las peores personas. Y es verdad, hermanos, es verdad. Cuando pecamos somos tan viles que no tenemos la cara para acercarnos una vez más delante de Dios. Pero recuerda, una vez más, recuerda, el Señor tiene el deseo de perdonar tus pecados y mis pecados, así como de este pueblo. Aunque haya pecado muchas veces, así como también en el Nuevo Testamento dice, si tú confiesas tu pecado, Él te va a perdonar.
no es que tienes que sentirte perdonado, sino tienes que creer en lo que Él dice en su palabra. Nos perdonará. Ya estoy perdonado de mis pecados, de todo lo que he hecho. Estoy limpio en Cristo. Ahora libremente puedo adorar, puedo glorificar su santo nombre. ¿Por qué no hacerlo? Hermanos, el problema con nosotros es que queremos enderezar a las demás personas. Queremos que las demás personas sean humillados y no nosotros. Este Salmo 81, hermanos, no es un salmo solamente para el pueblo de Israel en aquel tiempo, en esta fiesta del tabernáculo. Es un salmo que también es para nosotros, que nos llama a la adoración, nos llama, hermanos, a hacer memoria de estos actos redentores que el Señor ha hecho por nosotros, y al mismo tiempo también es un llamado al arrepentimiento de nuestros pecados. Necesitamos adorar verdaderamente a Dios. Necesitamos recordar la palabra de Dios. Necesitamos hacer memoria de su obra de redención. Necesitamos oír sus mandamientos. Solo así, hermanos, solo así podremos nosotros darle toda la gloria que se merece. De lo contrario, hermanos, simplemente todo lo que hacemos aquí es una actuación. Es una actuación. Un pastor decía con respecto a esto que estamos hablando: la adoración no es solamente una expresión verbal. No es solamente cuando tú vas a la casa de Dios y abres tus labios, expresas unas cuantas palabras y luego todo sigue normal. Eso no es adoración. Si tú crees que eso es adoración a Dios, solamente es actuación. Adoración es tanto de manera individual como de manera colectiva y de manera constante, entregarte y obedecerle a Él, obedecer a Dios y obedecerle con todo lo que tú eres y con todo lo que tú tienes, completamente. Necesitamos, hermanos, recordar estos mandamientos y asimismo también este juicio que el Señor manifiesta en este Salmo 81. Cuando pecamos, como personas naturales, nosotros siempre a veces rehusamos las órdenes de Dios, siempre rechazamos su palabra, y que el Señor no permite, hermanos, que diga estas palabras, que nos diga a nosotros: ok, está bien, seguí haciendo con tus cosas. Que no permita que Él nos diga: bien, seguí adelante y vive de la manera como tú quieras vivir. Que el Señor no lo permita. Al contrario, hermanos, nosotros podamos realmente estar conscientes de quién es Dios y cómo debemos vivir para Él, en adoración, en alabanza, cantándole a Él. Así como esta hermanita decía: aunque tenga frazada o no tenga frazada, la gloria sea para Él. Hermanos, aunque tengamos o no tengamos algunas cosas materiales, la gloria sea para Él, porque ya sé qué es lo que el Señor ha hecho por mí. Me ha redimido, me ha perdonado mis pecados a través de la obra de Cristo en la cruz. Lo ha hecho, y ese es el mayor regalo que puedo recibir como ser humano en este mundo. Más allá de las cosas materiales, más allá de las cosas que yo pueda poseer en este mundo, aunque tenga frazada o no tenga frazada, voy a adorarle y cantarle a mi Señor, que está vivo en los cielos y que ha hecho la obra a través de Cristo. Haz memoria, hermano, de estas verdades. Haz memoria de todo lo que el Señor ha hecho hasta ahora a favor de ti, a favor de mí. Haz memoria, y solo así fluirá de manera natural, hermanos, la adoración. Y esta adoración no solo será verbal, será una adoración corporal, no solamente este día, sino también durante toda la semana, todos los días, en el lugar donde nos encontremos. Hermanos, ¿por qué no adoras al Señor? ¿Por qué no adoramos a Él?
Yo quiero en esta tarde, para terminar, que podamos examinar nuestros corazones, podamos pensar, reflexionar en nuestros corazones, cómo yo estoy delante de Él, qué es lo que me está obstaculizando de servirle a Él con todo mi ser, así como Él manda en su palabra. Amen a Él con todo, con todo. Hay un solo Dios, como hemos escuchado en esta mañana, hay uno. No es que Él esté necesitando de nuestra adoración, es que Él se lo merece por todo lo que Él ha hecho y todo lo que está haciendo ahora por nosotros, tanto de manera individual como también de manera colectiva. Está obrando en cada uno de ustedes y así también en toda la iglesia. Y de ahí viene el llamado, y de ahí viene la convocatoria de Dios para nosotros, hermanos. Adoren, entonen canción al Dios vivo de Israel, al Dios de Jacob. Entonen canción con sus vidas. Hermanos, que eso sea el desafío para cada uno de nosotros en esta semana. Piensen en eso. Solo así, hermanos, nosotros podremos estar conscientes de que realmente somos sus hijos. De lo contrario, con nuestras acciones y nuestras actitudes vamos a estar diciendo que no le conocemos ni le damos la gloria a Él. Que el Señor, hermanos, nos ayude a vivir para su gloria. Que el Señor nos ayude, hermanos, a poder cantarle a Él con todo nuestro ser.